Frente a la costa de Vizcaya, en el municipio de Lemóniz, se levanta una construcción que nunca llegó a cumplir su función. La central nuclear de Lemóniz fue concebida en los años 70 como un proyecto clave para el futuro energético del País Vasco. Sin embargo, nunca llegó a entrar en funcionamiento. Durante años fue escenario de un intenso conflicto social, político y laboral, y hoy permanece abandonada sin un uso definido. Este documental no busca responder si la central debió o no ponerse en marcha. A través de la mirada de un ingeniero nuclear y del testimonio de una persona que trabajó allí, intentaremos reconstruir qué fue Lemóniz, qué significó para quienes la vivieron de cerca y qué representa hoy este lugar. Buenas tardes, mi nombre es César Hueso y soy profesor asociado en la Escuela de Ingeniería de Bilbao y imparto clases tanto de centrales nucleares en el grado como de teoría de reactores, elementos de ingeniería nuclear, etcétera, en el máster de nuclear. Y nada. Hola, soy Javier Alostre Lorriaga y voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia en la central nuclear de Lemóniz, en la que estuve trabajando desde 1977, aproximadamente últimos de 77, hasta el año 1979. Yo estuve trabajando en una oficina, no fui personal de obra, estuve trabajando en una oficina, tenía una pequeña responsabilidad, vamos a llamarlo así, sobre el personal de obra. Y lo viví allí, unas experiencias, viví allí las grandes huelgas que hubo en aquellos años, que eran muy cotidianas y eran casi cada 2 por 3. Viví también lo de la bomba del comedor, lo del secuestro de Ryan, creo, también a finales ya de cuando estuve allí. Y allí era una central un poco conflictiva porque siempre había algún jaleo. Yo he participado en ellos, también he hecho lo que se llamaba la culebra, que era pasar por toda la central sacando a la gente que llamábamos esquiroles y esas historias. Pues los orígenes de la energía nuclear en España datan de los años 60, ¿no? Cuando, después de unos tratados con Estados Unidos, España, de la dictadura, etcétera, después de lo que fueron Átomos para la Paz, con el general o presidente Eisenhower ya en aquel momento, que distribuyó la energía nuclear o la diseminó en los diferentes países que podían estar interesados, España apostó por la energía nuclear y también de acuerdo con los planes del gobierno en aquel momento y con la crisis del petróleo del 73, sí que es cierto que se promovieron varias centrales nucleares en diferentes puntos de la península y muchas de ellas empezaron a construirse. La primera fue Zorita, luego se fueron construyendo otras centrales, lo que podía ser Vandellós, lo que podía ser Almaraz, Trillo, etcétera. Y hubo planes realmente para construir varias centrales más. El caso que nos ocupa, que es Lemóniz. Lemóniz 1 y 2 es una central nuclear que hubiera tenido dos reactores y que su diseño data de los años 70, 72. Entonces, era un diseño, digamos, habitual, eran de la empresa Westinghouse, unos reactores de agua a presión, que es un diseño como los que tenemos más o menos en las diferentes centrales que hoy día están operando en España. Y sí que es cierto que los planes iniciales no eran malos. Una cosa muy curiosa que había era que cuando contratabas personal para la obra tenías que subir con todos los datos a un cuartel de la Guardia Civil, un puesto de la Guardia Civil que había en la zona alta de la central, que estaban las oficinas de Iberduero, el restaurante donde iban los jefes y el cuartel de la Guardia Civil donde se llevaba la documentación del personal que íbamos contratando. Y luego también había unos taxis, que llamábamos unos taxis, que eran unos Land Rovers de Iberduero, que te subían desde lo que era el agujero que se llamaba, que era donde estaban las cúpulas de lo que iba a ser los reactores, hasta la parte de arriba de las oficinas de Iberduero y las oficinas de la Guardia Civil. Luego teníamos un comedor, que era en el que se comía por turnos, que era muy amplio, que es donde luego se
se puso aquella famosa bomba y lo más curioso que me pareció a mí fue la forma de controlar la asistencia del personal de obra al trabajo. A las 8 de la mañana se abrían unos cajones, los abrían los listeros, en los que estaban las fichas con todos los números de todos los obreros colgadas en un cajón, y se abría el otro que estaba vacío. Entonces pasaban los obreros, iban cogiendo su número, su ficha, su número, y lo pasaban a la otra caja. Y así hasta que se terminaba, y a las 8:05 se cerraban las puertas, y las fichas que habían quedado no podían enganchar al trabajo hasta una hora después, porque llegaban tarde. Entonces de esa forma se controlaba cómo era el acceso, y luego a la salida pues hacía lo mismo, se ponían las cajas, pero al revés, cogía la gente su ficha de la caja que era de entrada y lo ponía a la de la salida, y así sabía si se había marchado antes o no se había marchado antes. Esa era la forma de control. Y luego, bueno, yo como tuve algunas desavenencias con la empresa, porque claro, yo iba a las asambleas de los trabajadores en el comedor y donde se hacían esas cosas, y participaba con ellos. Y entonces pues, tuve un pequeño rifirrafe con la empresa que me dijo que yo tenía que ser empresa, que no podía estar así haciendo esas cosas, que no podía asistir. Y les dije, pues si yo asisto, por lo menos sé lo que se habla y lo que se dice, y las razones que tienen o las razones que dejan de tener. Bueno, también hay una cosa curiosa, que cuando había algún follón de estos, cuando llegabas a la oficina ponían encima de donde estaban las tablas donde ponían los listeros las cajas, solían poner sogas y cosas de esas para asustarte. Una de las experiencias primeras que tuve fue que bastantes obreros me vinieron a protestar porque les habían pagado mal unas cuantas horas que habían trabajado y que no les habían puesto una nómina, porque las nóminas venían desde la central, porque era una empresa catalana, y venían hechas desde Barcelona. Y entonces yo estuve comprobando y vi que sí, que realmente les faltaba. Y le dije al encargado, que era el único superior mío, al encargado general, que se apellidaba Tres, me parece que se apellidaba, casualidad, me parece. Y le comenté lo que me pasaba y me dijo, nada, tú no te preocupes, que eso vendrá de Barcelona, que ya vendrá ratificado de Barcelona. Y entonces yo lo que hice fue un parte diciendo lo que había pasado, y lo firmé falsificando la firma del encargado general, y lo mandé a Barcelona. Y cuando vinieron las nóminas arregladas con el dinero que faltaba, entonces me dijo el encargado general, ¿ves cómo yo lo han arreglado de Barcelona? Le digo, sí, porque he mandado un informe yo. Y dice, ¿quién lo ha firmado? Le digo, yo. Le dije, yo. Y entonces, bueno, pues esa fue la desaveniencia más gorda que tuve. Luego ya, pues nada, fue así. Me relegaron a un despacho ahí con los técnicos a pasar informes, simplemente escribir a máquina, y ya pues aquello ya fue lo que deshizo todas las ganas que yo tendría de trabajar con esa empresa. Se iba a haber logrado prácticamente Euskadi hubiera sido casi independiente desde el punto de vista de producción eléctrica. Lo que pasa que bueno, pues se encontró con la oposición de diversos grupos. Tanto de lo que era la izquierda más abertzale o izquierda más revolucionaria, alineada también con lo que era el gobierno en aquellos momentos. Estamos hablando después del fallecimiento de Franco, que este proyecto pues empezó ya no su diseño, sino su construcción. El diseño sí que era, digamos, de la época de la dictadura, pero la construcción fue posterior, o sea que fueron unos planes que los gobiernos ya democráticos posteriores a la transición pues siguieron con ellos adelante. ¿Qué ocurrió? Que bueno, pues como digo, se alinearon varios factores, tanto el tema pues, de la izquierda abertzale, y en el grupo terrorista que estábamos en aquellos momentos, ETA, era muy activo y se posicionó abiertamente en contra de la construcción de las centrales.
Y luego pues se crearon diversos grupos ecologistas o verdes o como queramos denominarlos, ¿no? Que fueron muy activos. Sí, yo sé que sí, que existía mucha presión social desde fuera, a cuenta de la central de Lemoiz, nuclear y y toda esa campaña que hubo, sí, la presión exterior sí se notaba, desde luego. Pero mucho más se notaba todavía la presión interior por parte de los sindicatos y por parte del mismo personal, vamos, de que no estaba muy de acuerdo. Había gente que decía que si se ponía la central nuclear en funcionamiento, que explotaría porque estaban todas las tuberías llenas de herramientas y de cosas que metían la gente ahí para boicotearla. Es un dicho, no lo sé, o sea, no puedo afirmarlo, pero es un dicho que corría por allí. No sé si en todo el tiempo que estuve allí trabajamos un mes completo, sin tener ni un solo día de huelga. Y varios meses de huelga seguidos, sí, también los he vivido. Y las huelgas más que nada se hacían en la parte de lo que era la obra. Y hubo una huelga larga que el personal de Iberduero no colaboraba, o sea, no apoyaba esa huelga. Estando igual en la oficina, mirabas así por la ventana del barracón donde estaba la oficina y empezabas a ver ya a la gente con casco, empezaba a subir hacia el comedor, de casco rojo, casco verde, casco amarillo, y ya decías, bueno, ya van al comedor, ya van a hacer la asamblea y ya hoy tenemos huelga. Y así era. Terminaban del comedor, salían, se empezaba a hacer la culebra y todos a la calle. Los autobuses ya estaban arriba siempre aparcados, los autobuses que nos llevaban a las obras, y nadie para casa. A esto hay que sumar pues que las acciones que realizó el grupo terrorista ETA en contra de esta construcción pues pasaron desde atentos con explosivos, secuestros, asesinatos, o sea que digamos que sí que se creó una posición realmente compleja a la hora de construir una central pues en la ubicación en la que la tenemos hoy en día, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que al final, en el año 84, pues el gobierno del Partido Socialista, que era en aquellos momentos, pues considera que no se van a seguir construyendo centrales nucleares en la península y, como digo, quedaron paralizados Valdecaballeros, Trillo 2, realmente esta estaba empezando, y quedó paralizada Lemóniz, que estaba a más del 90% de su finalización. Me gustaría puntualizar que en ningún momento ha habido material nuclear dentro de esa central nuclear, o sea que nunca ha habido radiación ni ha producido, por supuesto, ni un solo vatio de potencia, ¿no? Interesante saber que, claro, eso tuvo sus consecuencias, porque, claro, Iberdrola o Iberduero era la que en su momento era la que estaba promoviendo esta construcción, y posteriormente Iberdrola pues considera que fue una decisión política y que, por lo tanto, se le debía abonar en los costes que habían tenido, ¿no? Y bueno, tanto es así que hasta el 2015 todos los contribuyentes o todos los que tenían contratos de electricidad con Iberdrola hemos estado pagando esa moratoria. A partir de entonces, pues bueno, la evolución ha sido ya lenta, hasta que en el 2019, pues digamos que se produjo la transferencia de los terrenos de Iberdrola al gobierno vasco. También es interesante decir que, claro, unos terrenos que se han licenciado para construir una central nuclear son muy valiosos, porque solamente ese proceso de licenciamiento puede ser más de 10 años. Entonces a Iberdrola pues le costó soltar esos terrenos, pero bueno, hoy día son del gobierno vasco y lo que pasa es que no se sabe muy bien qué hacer con ellos. A día de hoy hay dos proyectos que son los que más están sonando. Uno es construir un aparcamiento pues para la época, sobre todo estival, cuando pues Arminza se llena de gente. Y otro es crear una piscifactoría pues avanzada con pues eso, cientos de toneladas de pescado que se vayan generando, pero bueno, por problemas
medioambientales y de gestión y de tanto económica como social, etcétera, parece que ninguno de estos proyectos está saliendo adelante. Entonces sí que es cierto que seguimos con un monumento faraónico al que no sabemos darle ninguna utilidad, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí yo creo que podríamos contar un poco lo que es la historia muy resumida de lo que tenemos ahí en Arminza. Para algunos fue una oportunidad perdida, para otros una decisión necesaria. Lo que sí dejó fue una huella profunda en el territorio, en el debate social y en la vida de quienes trabajaron allí. Hoy la central permanece cerrada, sin uso, como un espacio detenido en el tiempo. Lemóniz no es solo una central que nunca funcionó, es el reflejo de una época, de un conflicto y de una pregunta que sigue abierta.